¿Cómo están? Una vez más con este video número 25 vamos a ver sobre el reino de Israel, el reino de Judá. En el video anterior vimos cómo entraron a la tierra prometida el pueblo de Israel, y allí ellos pues se corrompieron en gran manera. Ellos ya era otra generación, ya no eran los que habían entrado a la tierra prometida. Entonces ellos se olvidaron de Dios. Vimos que la orden era, cuando leímos en Deuteronomio, que los padres tenían que enseñar a sus hijos a levantarse en el camino, al acostarse, tenían que hablarle de la palabra del Señor, tenían que hablarle de todas las maravillas que el Señor había hecho. Pero eso no hicieron los israelitas. Ellos olvidaron, y bueno, todo eso aconteció posteriormente, generación que se levantaba, pues prácticamente se olvidaban del Señor, ¿sí? Y bueno, cuando ellos estaban ya en la tierra prometida, comenzaron a adorar dioses falsos, comenzaron a adorar los Baales, a los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y eso pues trajo consecuencias. Dios comenzó a castigarlos, y bueno, se levantaban pueblos y los oprimían. Y para eso ellos clamaban, ¿no? Dios mío, por favor, ayúdanos. Y bueno, Dios siempre se compadece cuando escucha el clamor. Entonces, Dios levantaba jueces, hombres se puede decir, con el poder de Dios para poder defenderlos, y los defendía. Pero moría el juez y ellos otra vez volvían a lo mismo. Así aconteció aproximadamente 400 años. Pero ahora, después de esto ya, han pasado estos años, Samuel, ya, entra acá en la historia. Samuel es se puede decir un juez también, pero él era utilizado por el Señor. Y Samuel fue, se puede decir, utilizado para ungir al primer rey de Israel, que era Saúl. Entonces, Samuel unge a Saúl como rey de Israel, porque el pueblo, una vez más, incurriendo en transgresión, en desobediencia y rebeldía, pidió rey, queremos un rey. Y a Samuel, le desagradó esto, porque el rey era Dios. Dios era el rey, era el que guiaba a este pueblo, pero ellos dijeron, queremos un rey, un hombre. Entonces Dios le dijo a Samuel todo lo que iba a hacer este rey con el pueblo, y ellos dijeron, queremos un rey. Y entonces Dios le dice, bueno, vas a ungir a Saúl por rey. Y esto recordando, queridos amigos, que estamos leyendo una historia muy preciosa, y a través de esta historia Dios va a mostrarnos, ¿no?, muchas figuras de la venida del Señor Jesucristo. Nos va a mostrar también quiénes somos, cómo habita el pecado en nuestras vidas, desde cuándo. Tenemos todo esto para aprender el corazón del hombre, realmente cómo está dispuesto o no a creerle a Dios. Y vemos que mayormente pues nuestro corazón es rebelde. Vemos allí en estos hombres que por más que vieron maravillas, pues no le creyeron a Dios. Entonces, a través de esta historia conocemos quién es Dios, porque así dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, estamos aprendiendo del carácter de Dios, estamos aprendiendo se puede decir, del amor, de la compasión, de la fidelidad del Señor. Todo esto estamos aprendiendo, estamos conociendo también de la severidad de Dios, del juicio de Dios, del castigo de Dios. Hemos visto desde el diluvio, hemos visto Sodoma y Gomorra, hemos visto también de dónde vienen los lenguajes, los idiomas, ¿no?, de la Torre de Babel. Hemos visto la fe que Dios quiere que tenga el hombre, como la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, todo esto el Señor nos va mostrando. Pero lo más importante de todo esto, que a través de la historia Dios va a mostrar su amor, la fidelidad
de cumplir una promesa desde Génesis. Para Dios no importan los días, las horas, los años. Para Dios dice un día es como 1000 años como un día. En cuanto a su paciencia y en cuanto, se puede decir, a su promesa, el Señor iba a cumplir. Habían pasado ya aproximadamente 4000 años hasta la venida de Cristo. Y el Señor está ahorita trabajando en la historia, enseñando, preparando a la humanidad para que pueda ver al Salvador, para que pueda creer en el Salvador, en el Señor Jesucristo, y pueda ver la fidelidad de Dios, que a través de la historia el Señor utilizó, se puede decir, a este pueblo de Israel, para que de allí venga el Mesías, el Señor Jesucristo. Y estamos en esta historia, y a través de esta historia vamos conociendo el carácter de Dios, cómo quiere que le creamos, cómo quiere que nos comportemos como creyentes, y cuán importante es obedecerle. Cuán importante es obedecerle. Y hemos visto cuando Dios dijo en la serpiente de bronce, todo aquel que fuere mordido y mirare ella, vivirá. Si no miraba, moría. Cuán importante es obedecerle al Señor tal cual como Él nos dice. No podemos quitar ni aumentar. Así tenía que hacer. En un momento tan difícil, tan peligroso, tan desesperante, donde la serpiente los mordía en el desierto, cuando ellos habían pecado contra Dios, ellos no tenían más que hacer que mirar, y si no, morían. Así había sido puesto el hombre, el israelita, el judío, hebreo, así podemos conocerlo, que tenía que tomar una decisión ya. Creer lo que Dios había dicho, mirar, obedecer mirando esa serpiente de bronce, o si no, moría. Y vimos eso que se ilustra también a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, vamos a leer ya, habiendo avanzado, espero que estén leyendo las Escrituras, por favor. Hay tiempo para leer. Tenemos todavía este tiempo difícil, peligroso, muchas enfermedades, muchos muertos. Si podemos, en lo más que quedémonos en casa. Si no tenemos provisiones, pues salgamos lo más responsablemente a buscar esas provisiones, pero regresemos. Hoy no es tiempo de hacer riquezas, quizás no es tiempo de hacer fortunas, pero es tiempo de aprender del Señor. Y quizás, bueno, es lo que yo pienso, lo que voy a hacer. Cada uno es libre, tiene libertad. Pues es tiempo de estudiar la Biblia. Es tiempo de estudiar y de prepararse para otras cosas también, humanamente, terrenalmente. Que el próximo año, de repente, tengamos ya que poner en práctica lo que hemos aprendido, tanto en lo espiritual y tanto en lo material. Entonces, en lo espiritual es lo más importante, porque si todavía no sabes a dónde te vas a ir de esta vida, prepárate. Porque si llegara esa enfermedad y llegara la muerte, tuvieras que estar en un hospital, de repente ya entubado, no te preocupes, porque en tu mente, realmente en tu corazón está, se puede decir, la seguridad de que tú de esta vida pasarás a otra, a una mejor, con Dios. Y eso es fe. Hablamos de fe, hablamos de la fe, que hay que creerle a Dios lo que Él dice. ¿Le creemos o no le creemos? Decide a quién vas a creer. ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o a tus razonamientos? Yo he decidido creerle a Dios hace muchos años atrás. Y hoy vivo confiando en Él, en lo que va a pasar hoy. Imagínate, tengo 9 hijos, una esposa, mis cachorritos, mis animalitos, y tengo que sostenerlos. Y tengo que salir a trabajar y buscar el pan, y con la ayuda del Señor, pues esto se da. Pero sé que no puedo estar saliendo todo el día, no, sé que no tengo que estar arriesgándome vanamente. Ya habrán tiempos mejores si es que el Señor lo permite, pero ahora yo les recomiendo, no es tiempo de aprender. Y con lo que podamos buscar, encontrar para sostenernos, los que tienen trabajo seguro, bueno, están bien. Los que no tenemos, yo soy agente inmobiliario y me dedico pues a las ventas, ¿no?, de propiedades, alquileres, y eso saben que ha bajado bastante. Pero gracias a Dios que siempre provee, ¿no?, para nuestros alimentos,
estamos agradecidos al Señor que han pasado ya 3 meses y todo este batallón pues ha tenido que comer, gracias a Dios, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo eso. Ahora vamos a ver una parte en Primera de Samuel, capítulo 15. Ya leemos una parte triste, pero es importante conocer el carácter del Señor y el corazón del hombre. Leemos de 9 al 15, dice: Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabras de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un momento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Saúl, ya como rey, había sido, ungido por rey. Dios había enviado a Samuel para ungir a Saúl. Y Dios le encargó destruir a todo un pueblo. Todo, tenía que destruir todo. Pero Saúl permitió que el pueblo, dijo él, guardare algunos animales, y no destruyó como él lo había dicho. Y le había inclusive perdonado la vida al rey de este lugar. Entonces, pero él dijo, cuando Samuel se presenta, le dice: he obedecido todo lo que Dios ha dicho. Pero, ¿había obedecido? Entonces, he cumplido, dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero Samuel le dice: ¿qué es este balido de ovejas, de vacas que yo oigo con mis oídos? Entonces, si Dios se había enviado a destruir todo, tenía que haber destruido todo. Pero Saúl lo espera con eso: yo he cumplido, dice, ¿no? Entonces leemos, continuamos, dice, versículo 16 del capítulo 15 de Primera de Samuel. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecistas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, qué triste, ¿no? Estamos avanzando de los jueces, ahora los reyes. El primer rey, ungido por el Señor, hace esto en contra del Señor. Dios le dice: tienes que destruir todo. Y Dios sabe por qué, porque Él es el Dios de la tierra, es el juez de la tierra. Él destruyó Sodoma y Gomorra.
Y en esta oportunidad le dijo a Saúl, anda, ve y destruye todo, no dejes nada. Pero él perdonó, dejó que el pueblo trajera y él dijo, yo he obedecido. Que se puede decir obstinación, qué rebeldía, qué pecado. Y podemos decir, qué mal, ¿no? Pero podemos estar nosotros así también, pensando que estamos haciendo lo correcto, pensando que estamos obedeciendo a Dios. Podemos estar en un pecado así, porque dice Dios se complace más que todos los sacrificios y holocaustos, se complace en que se le obedezca, que se obedezca su palabra. Hay una parte más adelante que ustedes van a leer en el Nuevo Testamento, donde muchos dirán, Señor, Señor, no echamos en tu nombre demonios, y en tu nombre esto, y en tu nombre aquello, Señor. Y el Señor le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, nos muestra esta parte de la historia que a Dios le agrada que se le obedezca. ¿Cuál fue la orden que le dio Dios a Adán y Eva? Tenían que obedecer, no comer de ese fruto. La orden, la palabra de Dios es fiel y no podemos cambiar. A mí me parece que de esta manera puedo hacer. Bueno, Dios se va a agradar. De repente pensó así Saúl. Pensó que, bueno, yo voy a ofrecer sacrificios al Señor. Parecía bueno. Yo voy a ofrecer sacrificios. Y, bueno, Dios se va a agradar. Grave error. Porque no podemos cambiar la palabra del Señor. No podemos acomodar la palabra del Señor a nuestros pensamientos. No podemos acomodar la palabra del Señor a lo que nosotros creemos. No podemos quitarle ni aumentarle. Tenemos que ser fiel a la palabra del Señor. Pero muchas personas dicen, bueno, el pueblo dijo así Saúl, el pueblo lo perdonó, bueno, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios? Y él tenía la autoridad para decir no. Y dijo, bueno, el pueblo, quería excusarse con el pueblo. Es como decir, bueno, nosotros vamos tras la multitud, mira, toda la gente vaya a hacer eso, yo también lo voy a hacer. Pero ¿sabes lo que Dios dice? En cuanto, por ejemplo, a estar en una religión, y una religión que te está enseñando cosas que quizás no están en la Biblia. De repente no tienen sustento. De repente no estás conociendo realmente la palabra del Señor a través de esta religión, sino que se están poniendo otros libros y otras cosas y se están confundiendo. Porque hay religiones que tienen sus propios libros y eso va a confundir. Se puede decir la verdad del Señor. No hay nada mejor, no hay nada más importante en la tierra, en la vida, que leer la palabra del Señor. Conocerla y a través de la palabra del Señor llegar a una verdad, la verdad de Dios. Si bien es cierto, Dios utiliza siervos, Dios utiliza personas que ya han pasado por esta enseñanza y que pueden comunicarnos, que pueden explicarnos la verdad. Pero antes tenemos que estar seguros, convencidos de que estamos conociendo o estamos escuchando la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es veraz. Y todo aquel que confíe en la palabra del Señor, pues jamás será avergonzado. Entonces, escuchemos, aprendamos de esto. Miren lo que pasó con este hombre, con este rey. Pues yo todo he obedecido. Algún día, muchas personas estarán en el infierno. Y dirán, pero si yo hice todo bien. Mira lo que pasó con Saúl. Él dijo, no, yo todo lo he hecho bien. Analiza bien. Analiza bien lo que estás creyendo. Analiza bien lo que te han enseñado de repente. Mira, observa. ¿Es conforme a la palabra de Dios? Porque creer en Cristo es creer conforme a las Escrituras. Que murió y resucitó conforme a las Escrituras. Les adelanto eso, por si acaso está en 1 Corintios capítulo 15, lo que es el Evangelio, conforme a las Escrituras. Entonces, miren acá, volvemos otra vez para recordar. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención es mejor que cualquier otra cosa. No, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer mis obras para salvarme. Ojo, Dios te ha ordenado eso. A través de las Escrituras te ha dicho, ¿tienes que hacer obras para salvarte? Dime en qué parte de las Escrituras está. Lee las Escrituras, conoce, porque hay que obedecer a Dios. Tú puedes hacer, y no digo que esté mal, hacer muchas cosas buenas, pero hagamos por amor. No hagamos las cosas para salvarnos, porque el que nos puede salvar, el único que puede salvarnos es Dios, a través de Jesucristo su Hijo. Entonces, mucho cuidado, porque es mejor obedecer a Dios. Es mucho mejor, antes que cualquier sacrificio, obedecerle. Porque podemos estar confundidos, engañados, y pensando que hacemos lo mejor. Y ese es muchas veces el orgullo, la soberbia del hombre. Yo voy a hacer lo mejor. Es como Caín. Voy a ofrecer lo mejor. Y llevó lo mejor quizás, lo mejor. Pero no llevó lo que Dios quería que lleve. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero él hizo lo mejor. Y viene allí el pecado de soberbia, de orgullo, de no obedecer a Dios. Importante reconocer esto y aprender. Y Saúl fue desechado del reino, ¿no? Y fue dado a otro mejor. Y este otro mejor fue el rey David. David, ¿recuerdan ustedes que se enfrentó con Goliat? David, un hombre joven en aquel entonces, de fe. Samuel ya triste, se puede decir llorando a Saúl porque ya había sido desechado del reino, pero él seguía reinando todavía, pero ya Dios había apartado de él, se puede decir, ya su bendición para su reino. Y ahora Samuel va a ungir a David por rey, y cuando llega, es hermosa la historia, lean por favor, lean. Llega Samuel y ve, pues, ¿no?, que los hijos de Isaí, pues, se presentan, y Samuel se emociona viendo, pues, al mayor, ¿no?, a Eliab, a los otros hermanos, dijo, acá están. Y Dios le dice, no, eso, ni uno de ellos, ¿no? Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está alrededor de sus ojos, pero Jehová mira lo que hay en el corazón del hombre. Y le dice, pues, Samuel a Isaí, ¿tienes alguien más? Bueno, hay uno por ahí que está detrás de las ovejas. Pues tráelo. Y ese era David. Y al final Dios le dice a Samuel, ese es, úngelo por rey. Y David fue ungido para rey. Pero él no va a ser rey en este momento. Él tenía más o menos 16. Él llega a ser rey a los 30 años aproximadamente. Pero él pues va y ya con el Espíritu del Señor y vence a Goliat. David era conforme al Espíritu del Señor, al corazón del Señor. David llega a reinar, pasó por muchos momentos difíciles. Él escribió los salmos, la mayoría de los salmos, el rey David. Y bueno, dentro de los salmos hay mucha enseñanza de todo lo que el Señor Jesucristo iba a padecer, o sea, eran profecías de lo que iba a pasar el Señor Jesucristo. Y todo esto pasó así, con el rey David, el segundo rey. Y vamos a ver que Dios le hace a David una promesa, ya después que él era rey. En segunda de Samuel, vamos a ver, segunda de Samuel capítulo 7, 12 al 16, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, esto fue la promesa que Dios le hizo a David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estaba hablando de la descendencia de él, que iba a nacer el Señor Jesucristo.
Ustedes cuando lean el Nuevo Testamento, si ya lo han leído, cuando ellos, el pueblo de Israel, comienza a decir Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas, y también muchas personas lo llamaron así, como Bartimeo el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese era Jesús, el hijo de David. ¿Sí? Cuando ustedes vean en Mateo la genealogía, ahí van a ver, ¿no? Hijo de David, hijo de Abraham, y así viene toda una genealogía desde Set, ¿no? Llega hasta el Señor Jesucristo. Qué maravilloso es entender todo esto, conocer, aprender, es maravilloso, ¿sí? Entonces, esa es la promesa que Dios le hace a David. David tenía en su corazón construir un templo para el Señor, la casa del Señor, porque todavía el Señor vivía en tiendas en el tabernáculo. Y bueno, eso va a permitir que David junte, ¿no? Se puede decir materiales para construir, pero Dios le dice que él no lo va a construir, sino su hijo, Salomón, era el que iba a construir este templo, ¿no? Entonces vamos a leer en 2 de Crónicas, estamos avanzando, realmente es un gozo que seguimos avanzando, así en resumido, pero ustedes tienen que leer, no se olviden por favor, sigan leyendo para poder estar sincronizados. 2 de Crónicas, capítulo 10, leemos el versículo 14 y 17. Dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por ahí a Silonita, a Jeroboam hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel, que habitaban en las ciudades de Judá. Bueno, ya adelantándonos, Salomón, el rey de Israel, hijo de David, él construyó el templo. Dios bendijo el templo que él hizo, Dios habitó allí. Es hermoso lo que pasó acá en esta historia. Salomón, el hombre más sabio del mundo, que nunca hubo ni habrá después de él, el rey Salomón escribió los Proverbios, es el tercer rey, podemos decir. Bueno, Salomón tuvo un hijo también, dejó el reino a Roboam, pero ya empezaron problemas. Y justamente este episodio, este capítulo, este video tiene como título pues Israel, ¿no? Y Judá. ¿Por qué? Porque de Roboam se divide el reino. Lo que pasa es que Roboam recibió pues una sugerencia, ¿no?, de Jeroboam, que estaba ahí a cargo de todos, para que pudiera agravar un poco el yugo de servidumbre, ¿no?, que sea más paciente, más dócil, menos carga sobre el pueblo. Pero él no recibió el consejo de los ancianos, sino él quiso obedecer a los jóvenes, y los jóvenes, con falta de experiencia muchas veces, hicieron lo contrario, ¿no? Y es por eso, dice, honrar las canas. Hay que honrar las canas realmente en la sabiduría del Señor, ¿no? Los ancianos pues habían aconsejado bien, pero Roboam siguió los consejos de los jóvenes y él se fue y habló al pueblo ásperamente, y el pueblo se desertó. Hubo, como decir, un golpe de estado, y solamente Roboam se quedó con 2, ¿no? Entonces las otras 10 tribus, se quedó con 2 tribus, las otras 10 tribus se fueron, y de allí se puede decir nace estos 2 reinos, ¿no? El reino de Israel y el reino de Judá. Y Roboam quedó reinando en Judá, en el reino de Judá, y las otras 10 tribus, bueno, se fueron y constituyeron el reino de Israel. Y todo esto, bueno,
Si ustedes siguen leyendo, por favor les pido, solamente este es un estudio así, estamos viendo la historia para poder entender la venida del Señor Jesucristo. Ya estos dos reinos, cada uno por su lado, comenzaron, a hacer cosas. El reino de Judá, algunas cosas buenas, pero siempre por ahí había pecados, caían, Dios los corregía, los perdonaba, y así también con el reino de Israel. Pero al final de cuentas, los dos reinos fueron prácticamente invadidos. El reino de Israel fue invadido, fue castigado por el Señor, utilizó a los asirios, y Dios utilizó a Nabucodonosor, a Babilonia, para esclavizar al reino de Judá. Todo esto está en la historia que tenemos que leer, la historia bíblica, pero Dios estaba allí siempre, así como en todo momento, exhortando, animando, corrigiendo, pero Dios también había enviado profetas que les anunciaban: mira, vuélvete de tu mal camino, no hagas aquello. Y los profetas iban a los reyes, iban al pueblo, y ellos los mataban. No querían escuchar. Es como decir ahora, se te anuncia la verdad, pero no me importa, ¿no? Y algunos en diferentes lugares inclusive sufren maltrato porque están hablando la verdad. Y así, el pueblo de Israel, el reino de Israel, el reino de Judá, pues desobedecían y daban muerte a los profetas de Dios. Dios los mandaba para que se vuelvan de sus malos caminos. Pero ellos continuaron, se hicieron ídolos, hicieron cosas perversas, abominables, que Dios no podía resistir. Y al final, el reino de Judá fue llevado, se puede decir, de esclavitud a Babilonia. Y luego de allí ya vienen, ¿no?, las lamentaciones, el libro de las lamentaciones del profeta Jeremías. Y Jeremías es pues el que estaba anunciando lo que iba a pasar. Pero de allí también vamos a ver la reconstrucción, porque el templo todo fue destruido, todo lo que Salomón había construido, había sido ya destruido todo, pero empieza otra vez ya allí como esclavos. Dios guarda, se puede decir, un remanente, ¿no? Un remanente que Dios había permitido que viva, y de ese remanente, una vez más, se puede decir, el pueblo de Israel crece y reconstruyen otra vez la ciudad. Eso está en la historia, ¿no?, de Nehemías, Esdras, y todo eso. Llega el momento que, ya va a pasar los años, la historia, y vamos a llegar en el tiempo de ese remanente, ya Israel, ¿no?, otra vez, pero ya ahora se puede decir, está sitiado por los romanos, ¿ya? Hasta ahí estamos en la historia. Ya prácticamente el próximo video vamos a hablar ya del Nuevo Testamento, pero hemos hecho un pequeño resumen de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Hemos hecho este resumen para poder ver ya el Nuevo Testamento, lo que el Señor tiene preparado, que a través de la historia, a través de lo que el Señor nos relata, vemos su plan de salvación. Vemos su carácter, vemos su amor, su misericordia, su severidad. Vemos que hay que obedecerle al Señor exactamente como Él quiere, como Él establece, tenemos que obedecerle. No podemos hacerlo a nuestra manera. No podemos pensar que nosotros sabemos más que Dios y a Dios le va a agradar. No. Es como decir, un ejemplo tan sencillo, ¿no? Tú vas al mercado, tu mamá te manda a comprar, o tu esposa, y tú, en vez de traer pues lo que te pide, pimienta, traes comino. No, pero el comino es mejor. No, es una ilustración sencilla, pero imagínate, Dios diciendo las cosas como tienen que ser. Tienes que creer en Jesucristo y tendrás vida eterna. ¿Obedeces o no lo obedeces? No, pero yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No solamente es por creer. Dios dice que es por creer, conforme a las Escrituras, en su Hijo, el Señor Jesucristo. Miren esta parte de acá, en el Salmos 81, para terminar, queridos amigos. Vamos a terminar con esto, en el Antiguo Testamento, en resumen. Vamos a leer 81. Vamos a leer.
11. 81:11, por favor. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. En un momento. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Imagínense, en un momento, si me hubiera oído mi pueblo, dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Si hubiera oído mi pueblo, Dios los hubiera defendido. No hubieran ido a esclavitud. No hubieran sido destruidos. Gracias a Dios por la misericordia de guardar su pacto, de cumplir la promesa en el huerto y la promesa a Abraham, Isaac, que Dios guardó este remanente que no fue destruido. Y este remanente allí en Babilonia, allí, vuelve y habita otra vez. Pero después, pasados 70 años de esclavitud, y otra vez empieza la vida en los judíos y Dios a través de ellos trae al Mesías. Es maravilloso. Aproximadamente pasan otros 400 años y hay unos años en silencio donde no se sabe nada, ya hasta Malaquías, y de ahí ya empieza el Nuevo Testamento con Mateo y vemos la genealogía del Señor Jesucristo. Pero bueno, este Salmos que hemos leído, que nos muestra, ¿no? Si nosotros oímos a Dios, Dios está allí para escucharnos, para cuidarnos y protegernos. Que sea el tiempo hoy de escucharle al Señor. Mira este Salmo, Salmo 81, léelo. Desde el 11, 13, 14, léelo. Como Dios quiso, si este pueblo lo hubiera oído, si hubiera andado en los caminos del Señor, Dios en un momento hubiera destruido a sus enemigos. Y lo que Dios dice siempre se cumple. Pero sabemos, y ya lo he dicho también en otras oportunidades, que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Y a través de toda esta historia, de toda esta tristeza, se puede decir, del corazón humano, porque Dios es fiel, bondadoso, amoroso, pero el pecado está en el hombre. La rebelión, la incredulidad, la soberbia, el orgullo, el pecado, la maldad está en nosotros. Y que solamente Dios quiso encaminar al pueblo hacia el bien. Pero en todo esto, el plan del Señor, al final, que a través de todos estos momentos difíciles, tristes, dolorosos, iba a nacer el Señor Jesucristo. En medio de lo que estaba pasando, que ahora el pueblo judío estaba sitiado, invadido por los romanos. Y ahí, en medio de todo eso, va a nacer el Salvador del mundo, Jesucristo. Seguimos en el próximo video. Muchas bendiciones en este día. Cuídense.